Isai kita hetan takari atiripe, arimeka ya heiti takarori ora inchashi ya vinta heitari, anampi tekika. Iro katsini nampitsiki Amazonia, aita que iyoshi heitirori ya vinta waka heitan tari atiripe. Oca fitoterapia tradicional amazónica peruana tema opoñacota anta comunidades. Arita que yo ya taquero te opiacocha, irohatzita iroñaca, y yo me tayetzi, eropiantazzi oca yo tanzi. Daka oma giate, kitaiterino shanikaite, naro Denis Contreras, no betsatiampi, no kobi no tsipa tabakiampi, ayo heitan tabakiarori, amena hei tabakeri. Daka oma gate. Abiro maro terino shaninka, no paita Cintia González. No tsipa hei chami, ero capaye, ayotero. Amena kotirorira ipifa irinti Jorge Murakami. Ari iña beta kotakero o kame satira antayetiri institución. Impoiji yamena kotakero y sampinata kotiro hauka kanta kotari. Avinta heitarira, arimeka yamita koheitiriri maro ni atiripe timantarori kipatsika. Samecha meka no shaninka ayota kotabakero tahaku kanta kotari hitachari kameka hiyeta najero ka anta koyetirori amena koyetirori antami mashi aisati incha tomashi akanta bakero ora antami te karori. Erika tapake Jorge. Jorge, bienvenido al programa, gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias también. Y permítame aprovechar esta oportunidad para agradecerles en nombre de IPIFA, el Instituto Peruano de Investigación Fitoterápica Andina, para agradecerles también por esta interesante e importante oportunidad que nos están brindando de hacer más conocidas la institución y el uso de algunas plantas medicinales. Oma pero ikanta kerika y pasón kitaba que a poca shita kerika a niha kotitante ariri anta heita kerika o poña gotara ipifa irota que institución amena koyetirori sampita koventansi a shitari a vintaronsi inchashimpe. Ari uskantari. Hablaste de un tema muy importante sobre la institución IPIFA. Cuéntanos un poco la reseña histórica. Bueno, yo he dividido, es algo personal por la experiencia y los años que tenemos con IPIFA, en dos partes. Una parte previa que se desarrolla por más o menos a lo largo de unos 20 años con el padre Edmundo Cheliga, que ha sido el fundador de IPIFA. El padre se inicia sobre todo en los conocimientos del uso de las plantas medicinales en el Cusco y trae acá a Lima ese bagaje de conocimientos que tiene para poder aplicarlos y hacer más conocido este uso de las plantas en pacientes que desde ya lo abordaban al padre, ¿no? Entonces, tiene una época muy bonita, muy interesante, que es el apogeo de IPIFA, con un staff de por lo menos unos 6, 7 médicos, todos muy expertos en el uso de las plantas medicinales. Pero luego, más o menos con la pandemia, viene una época en donde se retrocede todo lo que se había logrado y después entramos ya a un nuevo grupo con nuevas iniciativas, razón por la cual se sugiere el cambio de la junta directiva y estamos en ese plan en estos momentos de cambio. Y canta Kerika y quien que shiria kotari ora patiri Edmundo. Pero ni tanake avisana que osarensi piteza, 20 osarensi pe y hata que nampitsiki Cusco, aita que meca y saika abeta itiri iñanta karori o sheki yetira a vinta heitariarori, impoiji yamakero acá inampitsekika y saika kakeroka. Ara irima mashiki impoiji ara inkara ti venta heita kero son yora a vintanta heita siri yoshi venta heiti rorira o kametsu tantana kiarira ya vinta heita tiariri maroni yora hokiyeta chari y yotaka heiterinen. En este conocimiento en la biografía también se ve sobre el interés del padre
para ayudar a las personas de manera independiente y privado. ¿Cómo así se logra institucionalizar este servicio que brindaban con las plantas medicinales? Bueno, en realidad, retrocediendo en el tiempo y sobre todo pues teniendo en cuenta de que hace unos 20 o 30 años atrás el uso de las plantas medicinales aplicado por médicos era muy raro. Inclusive a los médicos se les conocía como médicos curanderos, ¿no? Entonces, yo soy testigo presencial de lo que sufrieron estos médicos para poder hacerse de un espacio para poder aprender el uso de las plantas medicinales. Sin embargo, gracias al carisma y al bagaje de conocimientos que tenía el padre, él pudo hacer todo un equipo de muy buenos médicos que hasta ahora pues muchos de ellos están trabajando en este campo de la fitoterapia para poder hacer el uso de las plantas medicinales. Aquí en Quixiriaco tabaquiaro sarencipe avisana en Siria cantabaquero mavatza o sarenci 30 avisana que pera ni yoka médico y cante tirini sharipiyari curandero tempa iña hei tirini a hei tirorira ora inchashi ya vinta hei tantariria tiripe me te ora cantabaquero o pomerets timo hei betakari cantimaita chapa tirira y yoshi venta hei takerora iri ori antai tirika irota que amita kohei takeriro que metana karameca Ara itzipa heitarira y yoshi venta heitirorira. Ingeniero, en realidad hay un punto que tocaste, un tema bastante importante, valga la redundancia. Cuando el padre sale de Cusco, estuvo permaneciendo en Cusco con algún pueblo originario como para poder adentrarse y compenetrarse con las plantas medicinales. Sí, indudablemente. Yo creo que ese aspecto de cómo el padre Schellinger se empieza a interesar por las plantas medicinales es un aspecto que me gustaría resaltarlo y si me permites poder leer un párrafo de un libro que va a editar IPIFA, ¿no? Es interesante porque el padre indudablemente vino al Perú como profesor de matemáticas, nada que ver con las plantas medicinales. Sin embargo, una experiencia de su vida hace que él se vuelque a aprender mucho más. Les voy a leer el siguiente párrafo. Edmundo Schellinger cuenta que, debido a que logró el cargo de director del Colegio Salesiano en el Cusco, quedaba relativamente cerca a la comunidad de los Piros, viajaba constantemente a la selva para ejercer la obra evangelizadora que le encargaba la misión salesiana, viviendo entre ellos por meses y haciendo varios viajes al año. Para ganarse la confianza de los Piros, el padre Edmundo no solo se instruyó en su idioma, que es el Yine, sino que se educó en muchas de sus costumbres, bailes autóctonos, disparo con cerbatana, del cual fue muy diestro, siendo paciente al oír las enseñanzas de los sabios sobre la selva y respetando su peculiar cosmovisión sobre la fauna y la flora, como es evidente, debido al rasgo panteísta de los pueblos originarios peruanos y los modos de divinizar los hechos de la naturaleza. Ahorita con Cantarino Shaninkaite, aunque más cotaqueri meca, patirira Edmundo Schellinger, in po cantakari anampite kika, irinti obame tanta siriashi matemática. Arihata keri isaiki moitiri yora, cantana eri Amazonía satipiro, ari iñanta parori yotan spanco, ora salesiano, aita que me iri origiva ventanakero, in que empejitacaria tiripeca, in que matzatakeri, iña cojeta itiri yameheitarinta, yamashai hetiri, iña beheitira yine, aita ku cantari y cante a patani, ario coni hata kota gemeka o ka ñana panaro patani, y betska heitakeri. Y aquí el aspecto más interesante de cómo el padre Schellinger se interesa por la fitoterapia. Dice el libro, fue con los machiguengas que el padre Edmundo tuvo uno de sus encuentros más importantes con la medicina natural. El padre cuenta que durante su primer año de misionero alrededor del mediodía y su grupo oyeron llamados de la espesura del bosque. Al cabo de unos minutos, este grupo de comuneros llegó por el sendero
que iba hacia la comunidad, cargando a un muchacho inconsciente de unos 15 años en una hamaca, con la cara azul, los labios retorcidos y brotaba espuma. Impohi Monsakari cantaitiri yora matsigenga saiga tsirira. Isheki heita kera ya patotava kaheta itara ikemashitaka kahema insirianta antami mashkinya anta kariria tiri inkiha hanita imansiata itirika. He aquí que el padre Sheliga asegura que esto fue lo sorprendente. Ciertos machiguengas regresaron al bosque y otros se fueron rumbo a su comunidad. Los lugareños le dijeron al padre que el joven había sido mordido por una víbora en la mañana y que estaba paralizado, tal vez en estado de coma ya. Exactamente. Aita ki kantiri meka yoka kihahani tan charira ikanti irats kakeri maranke. Iroite ita kemeka cantaba keri kamima tana kerika irostilla menanta kari yoka patiri tatsi. Este puñado de machiguengas que se escabulló entre los árboles, al ver al niño, volvieron todos con la misma planta. Se hizo en el sendero, o sea, en el camino, una infusión de la planta. Y otros más regresaron al poblado. Ingeniero, discúlpame, este fragmento también va a aparecer en un futuro, en un libro. Así es. Realizando como y es así como el padre descubre qué planta es y el efecto que tuvo con la mordida de la víbora, ¿no? Y cómo el chico se recupera y casi milagrosamente. Y todo esto hace que el padre empiece a pensar ya con más seriedad en el uso de las plantas medicinales. Y cantakerika meka kametsata que canti llorando matsiguen acá llora yatsikahani takeri maranque y también takeri meka hakukanta nakari oka iba metsata kutanta kariri ya iba avisako tanta hariri canti que metaka hani karika esa titian kashiria keriri irita kerika llora mitakota keriri tasoren se llama ira avisako tanta hari no cantaricha a esa ti arios cantari meka patani okoni hatakote ñana panaroki libro apata ni ari ukantari irota que ninda pero tanta nakari meka iri oripatiri ka yamina kota nakero avintaron si inchashira ara yamita cojeta anteririmaro ni yora atiri peko bako yetirori. En realidad, ingeniero, se nos va acortando el tiempo. Quisiera saber yo exactamente si vienen trabajando con plantas medicinales, ¿cómo hacen para poder adquirirlas ustedes, obtenerlas estas plantas? De cerca de 80 y tantas plantas con que IPIFA está trabajando en esos momentos, aproximadamente el 15% son plantas amazónicas y estamos en ese plan para poder abarcar y conocer más qué plantas se podrían utilizar, plantas nuevas indudablemente. Ya sabemos la efectividad que tiene pues la buta, la uña de gato y otras, pero los proveedores tienen que ser personas muy serias, conocedoras de las plantas, de la calidad y de la exigencia que nosotros tenemos, y para ello también nos estamos sirviendo de la orientación de un ingeniero forestal, el ingeniero Barriga, para poder trabajar de la mejor manera todas estas plantas. Muchísimas gracias, ingeniero. No, qué ocurrencia, un placer. Aricantiri meka no shaninkaite, ora yantabe tiroka amenako yetirori inchashita sirika avinta heitari, okarata que 85, maro ni timasiri aipatstequika, cantimaita cha 15%, acá capicha maji, ya yetirori antami mashiki Amazonía. Y si patakaricha yorameca y yoshiventa yetirori kahitacharimeca ingeniero forestal, irita que yoshiventa yetirora, cantirota que yameca kamesta sirioka ya antakarori, intimanta yetantia niririmaro ni atiripe kobaku yetakeririra, yoramancia heitatsiri. Conversamos con el ingeniero Jorge de IPIFA. Doctor Gerardo Chiclote, tema irirori akema bakero ayota kotero, ska okwaratsi avintaron tsipaye,
Timaya tatsiri anta asai ka hetinta e hatsita o página yetsi tema ikanta etiri o kameta pero tika ikanta etiri el valor científico tema ayo pero tancharori aroka paya. Arime maro tin no shaninka kapchekita eteka ekivantajana akin no ken kitatakawa kirita doctor Gerardo. Ayota kotero tska ikantiro irirori meka yantiro oka inchashi avintaronchi tska opuña kotaka. Bienvenido al programa, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué gusto conocerte. Bienvenido a todo el grupo de IPIFA también, a tu programa que me imagino nos va a ayudar a todos para conocer un poco más de nuestros servicios de medicina natural. Kana que me quería pasar que antaro no puedo que meca no que tata kotero ayota kotero kana kota meka oka avintaron se inchashi tema nantaba es haka IPIFA que no yo ta kotero no yo meta iteri maro etena ayota kotan charo kana kota meka oka inchashi paye puña kotaka. Doctor, ¿en qué parte de la Amazonía has llegado a hacer tu investigación? Bueno, tuvimos la suerte en el año 2000, 2004, en la región de Madre de Dios, en Tambopata. De una manera casual estuvimos tratando pacientes con trastornos digestivos y comenzamos a usar una planta, la cual se llamaba guanábana. Esta planta la usamos en un inicio porque pacientes tenían muchos trastornos digestivos, me imagino por el tema del agua, no era un agua potable. Y vimos que los lugareños usaban la planta de la guanábana para sus trastornos digestivos, ya sea el problema de úlceras, el problema de parasitosis o el famoso colon irritable que lo conocemos. Lo seguimos a los lugareños a ver cómo usan las plantas y vimos que había muy buen resultado con el tema de la gastritis y el colon irritable. Y después, poco a poco, con los análisis nos dimos cuenta que teníamos muchos efectos curativos en el tema oncológico del colon. Y ahora hemos visto que tiene muchos más beneficios para otro tipo de patologías oncológicas, la hoja de la guanábana. Tema que me quiere. Intando la carori irirori hasta que anta Madre de Dios Tambopata ñapa kiri yora atsiri paye tema airiga kiri okamancharenchi shawa heta irirori. Arita que cuando la cari irirori intando la carori meca yota kopero takero oka inchashi avintaronsi. Inya yetapa kiri maro eteni saik heta tsire anta inambitsteki. Oponya shita tema irirori akema kerika. Yaretsmo heta pakari inya yetapa kari ehatita yo yetapa kero irirori oka meta perotzika avintaronsi inchashi. Doctor, al estar en esas comunidades, ¿qué información ha podido obtener de todos esos hermanos indígenas? Bueno, definitivamente la medicina, digamos, comercial, química, no llega a esos lugares, pues, ¿no? Por lo alejado que es. Entonces ellos usan mucho la alimentación y sus medicinas a través de las plantas. En base a ello, este conocimiento, ya sea con la guanábana y también con la... Usamos mucho la plantita en el tema de las infusiones, más que la fruta, que lo usaban también como un alimento, pero no usaban ni la pepa ni la cáscara, usaban la planta en sí, como lo usaban para hacer colutorios, gárgaras, lo usaban como una bebida, no consumían la pepa. Eso sí nos prohibía mucho usar la pepa de la guanábana porque producía un cierto grado de toxicidad o un grado de veneno. Eso lo tuvimos muy marcado, igual que la cáscara que era desechada. La pulpa lo usaban mucho porque ayudaba mucho con el tema de las articulaciones, la nutrición, ayuda mucho con el tema de la anemia y la hidratación, porque la pulpa de la guanábana tiene mucha fibra que ayuda con el tema de la digestión y la hidratación por la misma zona que es selvática, ¿no? Pero nos llamó la curiosidad que las hojas lo usaban básicamente para el tema de una infusión o colutorios, que era lo que nos llamó mucho la atención. Y lo que, vuelvo a repetir, la pepa la descartaba, ¿no? Tema irirori maro etini inya pakri saik hetinta inambitsteke iyota kota pakro tske kantro irirori meka oka ora ya avintaroka avintaron tsika oishi ora guanábana tema
irirori irotake iyo pero tapaka rorite kanzima etacha tema okameka wanabana iro pero unatsi avintayatira arika airika itake dirika maro eteni anta atsiri kiteshvansi oponyashta aririke kats poroki waihete tema ero akema kirikata ke iro oitoki to kametate iro entsi irirori paye avintaron tsika iroenzi yayetsiro ashikoka wanabana iroenzi oshi oponyashta akandero meka ora iba obaritentsira chochogira irotake ora iro pero onatsi tema osheki okameta perotsi. Doctor, la importancia de la planta medicinal del achote, menciona. Bueno, el achote en un inicio es una planta que se usaba mucho para condimentar las comidas. También lo usa mucho con un tema del maquillaje, para el tema de la exposición solar. Pero sabemos que el achote tiene mucho antiácido, es un producto que tiene la particularidad de disminuir la grasa en la sangre, mejora la microcirculación. Lo usamos mucho para los temas de irrigación, cuando hay trastornos varicosos, problemas digestivos, como por ejemplo cálculos en la vesícula, cálculos renales, va muy bien con los temas de parásitos. Entonces el achote realmente es mágico en todos sus aspectos, tanto como para aderezar la comida, que va muy bien, como para el maquillaje y también para los temas básicamente depurativos del cuerpo humano. Aririka akema kirika irirori arika kowa hetirori irero tema otsimache meka agero oshira meka kapototsi tema ehatsita oi toki tema apothetero ama venta kotancharo ero tantats oriats kameta pero tanchari aboro ehatsita arika akotstero waritensi asaigenta anambitsteki oponyashita aririka oka akirika okamancharensi kandatri aka amojak sagasi riñones o keromeka ora kandatri otimake mapite kameta pero onatse iran charori okameka ira pototska oshi tema idero akandero sharo aririka anta pintara ka ira pintira anda Mija saigenta anambitsteki abajo painiki tema abajo tera amo hokero karate ora mihaki anda kotsona kinta kapicheni ira pintero kitaitiriki ari añakero meka obavisa kotaje. Doctor, y sobre estas plantas medicinales de nuestra Amazonía, ¿cuántas plantas más tenemos? Imagínate, Perú es privilegiado, es un país netamente privilegiado en el conocimiento de plantas. Afortunadamente ya tenemos instituciones, ya hay universidades que están colocando el currículum del estudio de las plantas como parte curricular del estudio de la medicina. Y realmente tenemos una diversidad impresionante que todavía no está muy difundido. Por eso mucho agradezco esta invitación que nos haces para poder difundir toda la magia que tenemos de la naturaleza de nuestro Perú, que debemos cuidarla y protegerla definitivamente porque es infinita. Realmente podemos ayudarnos mucho con ese tratamiento alternativo que es con las medicinas de plantas y utilizarlas bien siempre nos va a ayudar para mejorar nuestra salud y calidad de vida. Porque ya nos estamos yendo mucho al tema de la comida ya pues muy manufacturada, ¿no? Eso trae daños y consecuencias. Kameta pero onatsi oka avintaron si inchasi. Akema keri dirori otimache ama venta kocharo o sheki inchashi avintaron si paye o saika kote anda nampitsiki o página yetsi tema kameta pero onatsi oka inchashi avintaron si irota que akema keri kanta que otimache ama venta kocharo añaki iroñaka o sheki kari pero taita kero antamishi anta o saika kotsenta irota que iroka arika koba heite aroka otimache asaika hetanta anambitsteki ama venta kocharo tema
yo ta keroka iroñaka yo pero teromaro eteni atsiri kameta pero onachi iroka avintaron si inchashi tema irota que kameta pero cuántaca. Doctor, muchísimas gracias por la información y esperemos que la próxima lo tengamos en el programa y para seguir continuando con más variedad de plantas medicinales. Muchas gracias por la oportunidad y agradecer a todo tu público por la invitación que nos has hecho. Gracias. No shaninkaite, ari kiwantawana keri biólogo Henry Córdoba. Ari iña beta kotakero ora onashi yetara a vintaron si peinchashi a vintaheitari o kametsa yetira a esati iramita ko heitanti ariri maroni atiri pejo ki heita chari nampitsiki Amazonia esati maroni kipatzikika. Ariobe no shaninka areta paka iriori Henry Córdoba iri vinzaita que yora biólogo. No sampina tabagrita jakokanta koyetari meke yota kotantarori hitacharira a vintaron si plantas medicinales si matsiria Amazonía aquí. Henry, buenos días, bienvenido al programa. Muchas gracias. Hablemos sobre la biodiversidad y la existencia de las plantas medicinales en nuestra Amazonía peruana. Bueno, la información que puedo darles bueno, es que por la localización del país, ¿no? Del Perú, pues, también específicamente en la Amazonía, la posición, el hecho de que esté en una zona privilegiada, ¿no? de las costas de Sudamérica y también el hecho que posea la cordillera de los Andes, provee al país, a toda la región en general, de diferentes pisos altitudinales. Estos pisos altitudinales, esta gran variedad de pisos altitudinales, quizás desde 200, 400, 700, 500, 1000, 1200, 4000, propician la variedad por las diferentes interacciones de diferentes especies, no solamente pues, plantas, sino también animales, microorganismos. Su interrelación, la interrelación entre estas, propician la aparición de nuevas especies, ¿no? Nuevas especies. Y Cantacarika Meca, iña beta cotaquero asaika cotica kemperina en Pizzi, Perú, Amazonía aquí, a cotanaquero ka costa, Chitari, Sudamérica, Arimeca, Onashi yetara kemperi, o ka optima yeti, Cantabaquero, Sharaka mashi, o Katsinkaite tinta, aisati, aña yetiro anta mashi quinta, y sheki yeti timanta yetaro ricatito, ripe, chapiti, aisati, acá, aña beta cotaquerica inchashi, peo sheki yetira. Irota que kametsa sano tatsiri timantayeta rorica, aita que ya heitirori ora ibame heiterika. Y cuando hablamos de las plantas medicinales, propiamente, ¿cómo yo, por ejemplo, puedo identificar una planta medicinal? Por naturaleza yo conozco mis plantas medicinales, pero para conocer otras plantas medicinales, ¿cómo se hace al respecto? Lo que se hace pues es recabar un poco de información acerca de parte de las diferentes comunidades acá en el Perú. Le da un poco de contexto al uso que se puede utilizar, ¿no? Digamos, en esta comunidad dicen que esta planta es antiinflamatorio, en esta otra dicen que esta otra planta es, digamos, como un ungüento para las quemaduras. Para la investigación pues se enfoca en hacer extractos de estas plantas, de diferentes partes de la planta, ¿no? Y sea pues con alcohol o con agua, otros métodos, para extraer los compuestos. Se extraen los compuestos, estos se hace como una especie de tamizaje o de análisis químico y ahí es donde se ve cuáles son los compuestos que tiene y el principal que sería pues conocido como el principio activo. Y a partir de eso ya se van comprobando en experimentos ya como tal, en tejido vivo, ¿no? Sus propiedades, ¿no? Se va comprobando que existen en realidad y después ya para una futura pues, producción quizás del método, ¿no? Y Cantacarika Meca, otime yareta cocharon ampitsi y yoshiventa yetirorica a vintaron.
Arimeca y Sampi Nataperi, Catiri, Canti, Camesarini Mauca, Ashitari, Irota, que meca yo, pero Tanakero y Sampi Natacotero, Hitachari, la investigación, Iraminaco, Sano Takero, y Yoshi Venta, Heitirora, Iriori, y Canti, Camet, Taco, Cañanta, Chiaro, ya, Takero, Aricori, Irori, Cambisai, Takero, Pachini, Iñanta, Chiaro, Ay, Sanota, que encanta que Rirati, Ay, Take, Camet, Tanakeri, y yo, Tantana, Chiaro, Camet, pero Tia, o Vintaron, sin Chachtatsirica. Y bueno, y si hablamos de las propiedades, obviamente, si aterrizamos un poquito la idea, háblanos de las plantas medicinales en específico al cual tienes mayor conocimiento. Podría mencionar de que relacionando las dos preguntas anteriores, tanto las condiciones en las que crecen estas plantas, como los distintos análisis que se hacen, estas condiciones, estos suelos le proveen a las plantas diferentes compuestos, ¿no? Que los conocemos como metabolitos secundarios. Estos pueden tener en mayor proporción o menor proporción, hay diferentes configuraciones, pueden tener terpenos, taninos, alcaloides, fenoles. Cada planta que se hace un análisis tiene una diferente configuración, por así decirlo, ¿no? Y a partir de esto ya se puede ver, ¿no? Como tal. Ahora, digamos, las plantas que podría mencionar, ¿no? Son el sangre de drago, Ya. que tiene muchos taninos. Esos diferentes configuraciones de taninos y otros metabolitos secundarios que le adquieren una propiedad cicatrizante, ¿no? Que es su proceso como en pasto, ¿no? Igual el aceite de copaiba, que también tiene terpenos. Eso es un tipo de metabolitos secundarios que también le adquiere pues también efectos cicatrizantes o antiinflamatorios. Ahí está que ya cotita va claro a pite no sampitita cari. Canti ahí está que y yo si venta heitiro haku canta sanotari o si yo calle tira a vintaron sika inchashi y ahí está que yo es asano taco terori. O mata naka iña beta coyeta kerora o isampinata cosa nota querida. Ya amenazano tabaquero y rota que yareta cotanta carorita ahora hitacharira irariki canti yairo ora oharanki seca querorica ariorica kemperi apatsaye aita que tirinka heicharon impoiji ya na quero irori hitachari oka aceite de copaiba oka meca ai sati irori o shiamataro ari avisa cotanta quero oka patsaron. Bueno, Henry, y en realidad un poco nomás has explicado de las propiedades del aceite de copaiba, porque si bien es cierto, el sangre de grado se utiliza bastante su látex como para cicatrizante, ¿no? Sí. Y ¿se puede también ingerir estas plantas? Parte de los estudios que se realizan para ver qué metabolitos secundarios tienen, ¿no? También conlleva unos estudios subsiguientes que es por respecto al procesamiento y conservación de las plantas, ¿no? Este procesamiento pues se tiene que ver qué es lo que sirve la planta, el tipo de sustancia que se extrae, cómo se extrae, ¿no? Y hacerlo como, digamos, para darle un uso, ¿no? La preservación también, puedo extraer el látex, pero si yo lo guardo en un lugar, pues en la intemperie, pues se puede deteriorar, ¿no? Al final no me produce ningún tipo de efecto. Pero toda esta metodología que se utiliza para la conservación y también extracción y conservación y posterior uso es lo que le da, pues, puede digamos, conferirles a las plantas o los extractos de diferentes propiedades, ¿no? Claro, de las que está englobando, de acuerdo a los metabolitos que tiene. Iña beta cotaquero oka ayoshi venta sanotanti arori kanda kerika pichahi oka piña beta cotaquero haku canta cotari irari kitatsirika kanda yamena cosa nota baitero oka mesa pero tantana kiari tiempo ya kuyetan tiarori otime yamena sano heitero oka mesa pero akanta vaquero que meta chari y yoshi venta heitan akerora ara ya pininta heitan tiarori atiripe ara akanta vaquero oka ya pininta heitari ariorika ya vinta heita. Y en este caso las plantas medicinales, hablaste de un tema bastante importante de la preservación. ¿Cómo se puede preservar y conservar nuestras plantas medicinales? Mucha gente tiene quizás el concepto de que la preservación solamente se enfoca en no dañar la especie, ¿no? Pero en realidad una parte que aporta mucho a la preservación de las plantas, en general de cualquier especie viva, es darle una importancia, darle un uso.
investigo, hago los análisis correspondientes. Eso, al darle valor a la planta, se puede, digamos, diferentes entidades, o yo en este caso, ¿no? Podría iniciar un convenio, un comercio con las comunidades, ¿no? Promulga el hecho de su conservación también. Mácano. Anya, ¿qué más querida? Iña, beta cotaquero, que a quien poya cotante arori, antami quinta, shiogatsiri, inchashi, a vinta heitari, otime meca, amenazano tacotero, jacocanta cotari, maron a sheki venta heitan tanakiarori, o meca, coichay, tacharica. A sheki venta heitan akerorica, a eta que ora, a quien poya pininterori, o camet, sapinita queca. A eta cocanta sanotacari, meca, o iña, beta coitaquerica, a shitaro, ayota cuatiro a vintage itari a inchashtatsirika. Henry, en realidad tenemos mucho por conversar el tema de esto de las plantas medicinales y me gustaría saber a profundidad sobre las propiedades, ¿no? Las dosis, algo por el estilo. Como Bueno, ya vamos también terminando nuestra pequeña entrevista. se sabe por estudios quizás que ingerir o rociarse quizás sangre de drago es solamente una pequeña cantidad, pero ¿por qué no se usa más? Es porque en los estudios también engloba no solamente el uso, sino también la toxicidad. Se sabe de que consumir mucho de algo, siempre dicen, ¿no?, que mucho de algo puede hacer daño, pues, ¿no? ¿A qué más querí Henry? Me kanda quiero otime meca yoshi ventana quiero esa ti ari orika a kobi a 20 aro irero kameka canta tiri irari ki otime a yoshi ventero ero ira staro tsio sheki arinya o canta nenta naki maro ni kemperi ora hampietat siri ari orika ira sta quiero sheki ari o canta nenta ki y la otra que nos canta gente en pirimaro ni no shaninkaite. Bueno, conversamos con el biólogo Henry Córdoba hablando justamente de nuestras plantas medicinales, el recurso de nuestra Amazonía peruana. Capichita de Kaikibantachay, doctor Alberto Salazar. Ayota Kotero, Skaikanda Kota Meka Oka Avintaron si Inchashi. Teme iridori yo perotiro. Ayota Kotancharori, Oka Meta Perotantari, Oka Inchashi. Avintaron Spaye, Aririka Airika Itakrimaro eteniora, Atir Anyapintidi, Shinchini, Imancia Heita. Areta Paca, doctor Alberto Salazar. Ayota Kotero, Skaikantro Meka Irirori, Oka Inchashi Avintaron si. Qué gusto, doctor, tenerte en el programa. Es un honor para hablar sobre las plantas medicinales. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Cintia, con todo gusto. ¿Por qué es importante las plantas medicinales de la Amazonía? Muy bien, Cintia. Nuestra Amazonía es muy importante por su biodiversidad. Parte de su biodiversidad son los productos naturales de las plantas. Más o menos son 99.000 especies presentes en la Amazonía. De estas, según las investigaciones, cerca de 2.000 se refieren que tienen propiedades medicinales, es decir, que son empleadas como medicamentos, como si fuesen fármacos. Okarata que meka inchashi poñachari anta mishike asaiga en Amazonía aquí 99.000 tema iro perori onati oka avintaron sika o poñago tanta anta asaiga hedenda anampitste que anta mishiki tema iroñaka irotake ira pintri maro eteni yora atiri payeni aririka imancia heidakia. Doctor, háblanos sobre la planta de chuchuhuasi. Muy bien, entonces entre todas estas plantas medicinales de la Amazonía resaltan algunas en base a sus propiedades, sus principales usos. Por ejemplo, hay un grupo de plantas que son empleadas de manera muy frecuente por las comunidades nativas de la Amazonía como analgésicas, antiinflamatorias y empleadas en afecciones, enfermedades como la artritis, la artrosis o afecciones en las cuales existe el dolor, por ejemplo el dolor menstrual, el dolor de procedencia ósea, el dolor
de origen muscular. Por ejemplo, ¿no? Dos plantas que resaltan en la larga lista de 70 plantas analgésicas antiinflamatorias y que tienen importante investigación científica que refuerza el uso tradicional son el chuchuhuasi y la uña de gato. Akema keri tema o karatake o kaushegitake ka inchashi aventaron, ¿sí? Kameta perorei onatsi. Aririka kasporoki baite, aririka ehatsita ora. Encima ya tirika pashinika arika itiri mancharen spaye tema kameta pero onatsi o shegi pero tika o ka aventaron tsitsimaya tatsiri anta o sega kwazita Amazonía ki. Irohatsita iroñaka tema aririka ipoga pinte yora atsiri y avinta yetiri tema ukaratake apite cante tiroensi uña de gato o poñashta chuchuhuasi. Menciónanos sobre las propiedades de uña de gato. Muy bien. La uña de gato, ¿no? Es un árbol, ¿no? Que crece hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar y por eso solamente lo encontramos en la Amazonía principalmente, no en regiones que tienen selva baja, para especificarlo. Y las partes que se utilizan de la uña de gato para fines medicinales son tanto la corteza como la raíz. Las propiedades principales de la uña de gato son tres: propiedad analgésica, propiedad antiinflamatoria y propiedad antioxidante. De las tres, la más importante es la actividad antiinflamatoria. ¿A qué me quiere? Tema aririka acá espero que vaya que tema iro pero onatsi iro ka aventaron sika o karata que mava o ka arika que mancharensi a qué me querica. Tema iro pero ka metonatsi arika idero ka aventaron sinchacho. ¿Y cuál es la manera correcta para utilizar estas plantas medicinales? Como se utiliza en las comunidades es la corteza de la uña de gato, ¿no? Una cantidad aproximadamente de un puñado de tu mano, ¿no? Que equivale aproximadamente a 100 gramos. Eso se coloca en 1 litro de agua y eso se deja reposar 15 días aproximadamente y se toma el agua de esa maceración, más o menos 2 a 3 veces al día un vaso de uña de gato. Tema okameka uña de gato, arika que karate acá, aquí parone. Abacotachero o karate, ora, apite, semana, idero, tema cadro, cantete, anta, o karate mava, capchekite, tampatka, puñasta, steniriki, idota que, arita que amata quero aroca, aira que rorica, tema arita que, obavisaco que, aire que, camancharenska, a que maquero, para que mava. ¿Y cuál es el uso de la planta medicinal chuchuhuasi? Se utiliza también la corteza, la raíz y las hojas. El uso del chuchuhuasi, ¿no? Comparte muchas propiedades semejantes a la uña de gato. Las principales propiedades del chuchuhuasi son la analgésica y la antidepresiva. Tema okameka chuchuhuasi ka okarata que otsi, kantsimaita cha apite iro pero inatsi a vincere canta de triventica analgésico puñasta aririca que obashte tansi antaruete iro pero inatsi oka inchashi tema katia itiro mek otaki o puñasta oshi ehatsita pashine lora aririca y ves que de quiero acosta quiero cameta pero tanake aririca ama me tocó de aquí. ¿Y la importancia de esta medicina complementaria? Las investigaciones demuestran que el 80% de la población en el mundo hace uso de medicina complementaria y el principal recurso terapéutico de la medicina complementaria que utilizan son justamente las plantas medicinales. Así que la importancia en primera instancia radica en que es muy frecuente su uso.
Segundo, de que efectivamente, ¿no? Las plantas medicinales tienen efectos importantes que pueden ser a favor de la salud de las personas. Pero también debe advertirse, ¿no?, que las plantas, si son mal utilizadas, también podrían generar un efecto no deseado, ¿no? Y por ello es importante que el uso de una planta medicinal esté acompañado también del asesoramiento de un colega médico o un colega médico de la misma comunidad, ¿no? Que ellos también saben mucho acerca de cómo se utilizan estas plantas, lo bueno y lo malo en la aplicación de las mismas. Tema uka inchashi amintaron si iro pero ri onatsi otsima che ayotero aririka akowero aroka irero kamet pero onatsi aririka ayotero aroka irero tema arita ke uabisako tahe iyo meta itiriti masega tira anta yora sheripiari pa yo tiro iriri e hatsita yora médicos payeni aririka kanda kema keri kokara temeka pirero ka avintaron sika arita ke uabisako tahe ero ira wa starotsi arika ira wa starot tema ero hay otro paida que abismo de aroga acá abataki iro da que otsimache apinga tatero ayotero akemi sanderi médicos punya esta shilipiari saga anta asai gente anambit seki país. Bien, doctor, muchas gracias por esta riqueza de información sobre estas plantas medicinales de nuestra Amazonía. Solamente mencionar que en la universidad hemos podido realizar las investigaciones que validan los efectos analgésicos y antiinflamatorios de estas plantas que hemos conversado el día de hoy, así que eso también le da más posibilidades, ¿no?, para seguir siendo empleadas a favor de las personas. Tema irota que makirika y kana que irori pero unati acá amena kota quero ara universidades irota que ganantarime camaro eteni irero ka kamet pero naka enchashi avintaronse. Aho kashirita heiti ariri kamaro ni acharine tepe iyo shiventa heiti rorira anta heita tarori avintaron sin chashi. Aho kashiria baka heita tiaromaro ni aita kemeka o kametsa tiri antakan tirira ipifa. Amita ko heita tariri maro ni atiri peko ichaya tirori mansia heita tsiri aisati ko vayeta tsiri ira bisako tanta hiaro o ka avinta heita rikarori te kasite o kanta nenta na kiapata ni. Ariovera kutapaka kwa programa anyaba ka ya mashini semana no tsiba hecha mi maro etenen no hataba heta.